después con los demás al finalizar el servicio. Bien, nosotros pues vamos a continuar el estudio que traemos de 1 Corintios, un estudio que de una o de otra forma ahorita vamos quizás como un poco despacio, porque hemos tenido actividades intermedias, ¿no? Comenzamos hace 4 domingos, luego vino el Día de la Madre, luego dimos otra vez otra enseñanza, luego vino el tiempo con nuestro hermano Yaisel, el hermano pastor allá en Cuba, y ahora continuamos, y el próximo domingo pues también vamos a poner otra pausa porque viene la celebración del Rey con R minúscula de la casa, ¿verdad? Así que vamos a estar celebrando también, y luego continuamos, y espero que de ahí en adelante sí, ya podamos entrar a segunda o a tercera velocidad, ¿verdad? Ir más avanzando en esta carta. El día de ahora, hermanos, vamos a estar estudiando el capítulo 1, los versículos 10 al 17. Capítulo 1 de 1 Corintios, versículos 10 al 17. Hemos venido, recuerde, expositivamente versículo tras versículo, y ahora nos corresponde ya la parte o el segmento del 10 al 17, lo que le llaman, ¿verdad?, también en ámbitos teológicos la pericopa del día de hoy, o sea, la porción que nos corresponde al día de hoy, los versículos 10 al 17 del capítulo 1. Pero antes quiero recordarles un poco lo que estuvimos viendo hace 2 domingos, y hablábamos de las acciones de gracias, ¿verdad?, que el apóstol Pablo daba a la iglesia, bueno, a Dios por la iglesia que estaba reunida en Corinto. Decíamos que Pablo agradecía constantemente el hecho de que esta iglesia estuviera fundada, estuviera organizada en esta ciudad de Corinto, que más adelante él viene y la presenta como una joya para él, una iglesia muy importante, la cual era hasta cierta forma un estandarte o algo que validaba el trabajo del apóstol Pablo, valga la redundancia, como apóstol, ¿no? Más adelante él se dirige a esta iglesia en estos términos, ¿no? Una iglesia en la cual él amaba con todo su corazón, con toda su alma, y por lo tanto él escribía también con ese mismo corazón de amor para poder corregir, ¿verdad?, aquellos comportamientos o aquellas cosas las cuales no estaban de acuerdo a lo que era el plan de Dios para la iglesia y a lo que es al día de hoy el plan de Dios para la iglesia. Pero más sin embargo, aunque habían estas dificultades, Pablo nunca dejaba de dar gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Daba gracias a Dios por la gracia misma que Dios les había otorgado a los corintios, de permitirles conocerle a nuestro Dios, de permitir conocer a Cristo Jesús, poder recibir el entendimiento para aceptar el evangelio, porque también dice Pablo más adelantito que para los griegos y para los judíos esto era un tropezadero, era algo muy difícil de poder aceptar el sacrificio de Cristo, principalmente por el tema de la cruz. Entonces Pablo da gracias a Dios por esta gracia, como le digo nuevamente, que el Señor otorgó para ellos. La misma gracia que el Señor ha otorgado para usted y para mí. Y por lo tanto nosotros decíamos, debemos de darle gracias a Dios por cada uno de los hermanos que estamos acá. Darle gracias a Dios porque ha establecido esta iglesia, le ha traído a usted acá y por los que Él traerá en algún momento a este lugar. Entonces debemos de estar agradecidos constantemente a nuestro Dios por ello. Y pues lo más importante, no tenernos paciencia en este camino. Pablo, a pesar que sabía los problemas los cuales él iba a tratar en esta carta, él no se adelanta, él no anda corriendo, él no se apresura a empezar a escribir para corregirlos, no, él toma su tiempo y va disfrutando cada etapa de la carta. Primero él se presenta y él dice, les escribo como el apóstol Pablo. La palabra que les voy a escribir, la carta que les estoy dando, lleva el sello de autoridad del apóstol, ¿verdad? Alguien al cual Jesucristo mismo instituyó como apóstol. Luego él dice, y le doy gracias a Dios por ello, por la iglesia, ¿verdad? Le da gracias por el resultado que ha habido de
de esta gracia manifestada para la iglesia. Resultado el cual se manifiesta a través de la palabra, de la ciencia y del testimonio que había en la iglesia. Fíjense que es bien importante el orden en el cual Pablo agradece, ¿verdad?, a Dios por lo que había en la iglesia. Y él no se va de un solo a la exposición ministerial de los dones, sino que él agradece en primer lugar por el conocimiento que hay de Dios en la iglesia. Hermanos, no podemos nosotros apresurarnos únicamente y venir y correr, ¿verdad?, por desempeñar o por identificar algún don que podamos nosotros haber recibido con nuestra salvación, sin antes conocer al dador de este don, sin antes conocer cómo yo debo de utilizar este don para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pablo agradece en primer lugar. La ciencia, el conocimiento, la palabra que ha sido expuesta por los corintios a través del conocimiento que hay en ellos. Pero también después de agradecerle el conocimiento que tenían, la facilidad de expresión de este conocimiento, ahora él sí agradece por el testimonio, ¿verdad? El testimonio de esta iglesia al conocer a Dios, el testimonio el cual es reflejado a través de los dones que practicaba la iglesia. Dones que hasta cierto punto, decíamos, no reflejaban la madurez en sí de la iglesia. Y usted posiblemente se ha hecho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es que en algún momento este hermano es bueno para enseñar, por ejemplo? O este hermano es bueno para cantar, ¿verdad? Algún don que haya recibido especial. Y uno dice, pero viera la vida que lleva. Sí, es que el don no quiere decir que este hermano es un súper hermano. Un hermano que anda flotando en el aire, ¿verdad? Espiritualmente, que debería de ser así, pero lastimosamente no es así. Y eso lo vemos por el caso de esta iglesia. Pablo les dice que tenían los dones en abundancia y él los expresaban en abundancia, pero les hacía falta algo. En el capítulo 13, versículo 1 dice que les hacía falta el amor. Entonces a ellos, al usar y al enfocarse nada más en los dones que habían recibido, y practicarlos en la iglesia, Pablo les dice, ustedes lo que están haciendo es ruido. En lugar de edificar, en lugar de sustentar, en lugar de apoyar el funcionamiento de la iglesia, ustedes están obstruyendo este funcionamiento. Ustedes están haciendo ruido con su servicio. No es algo agradable ni a Dios ni a la iglesia tampoco. ¿Por qué? Porque lo hacían sin amor. Entonces, Pablo pues viene e incluso, ¿no?, a pesar de que no era este el tiempo, él agradece porque había todo en ellos. Pero finalmente él agradece también por un sentimiento que hay y que el cual debe de haber en usted y en mí, porque no es posible ser hijos de Dios, ser creyentes, tener fe en nuestro Señor Jesucristo y conocer de Dios y no anhelar estar con Él. No anhelar el momento en el cual Él regresará y nos tomará, dice su palabra, como a sí mismo. La Biblia nos exhorta en repetidas ocasiones a que el creyente anhela, ansía, espera deseosamente el encuentro con su Señor. Así que, hermano, hermana, esto es un motivo de agradecimiento para Pablo, porque en los Corintios había ese sentimiento. Había ese deseo, ¿verdad?, de que Cristo viniera. Ahora, yo no sé si en usted y en mí no está este mismo deseo. No sé si en nosotros está este deseo ferviente de que Cristo retorne, que Cristo regrese un día y establezca su gobierno eterno, ¿verdad?, en medio nuestro. Este debe de ser un deseo anhelante, ferviente, pero que también debemos esperar con paciencia. No correr, no adelantarnos, no pedirle, Señor, ven ya y que no me importe lo demás, no, sino que hay un plan, hay un propósito y en el esperar en Dios yo hago mi parte, yo cumplo mi función como hijo de Dios. Así que, hermanos, como nos damos cuenta, no, esto es de lo que habla la carta a los Corintios, una iglesia, ¿verdad?, no muy diferente a las que tenemos hoy en día, pero siguiendo el ejemplo, ¿verdad?, de camino a la madurez, el cual Pablo establece una serie de condiciones, una serie de consejos, de manera que esta iglesia pueda dejar de ser una iglesia
bebé espiritualmente, o que los creyentes dejen de ser carnales espiritualmente. Entonces, Pablo aconseja, Pablo guía a esta iglesia hacia un camino a la madurez. Pero para ello es necesario estar conectados con nuestro Dios, estar conectados con Cristo Jesús. Cristo lo dijo, ¿no?, allá en el Evangelio de Juan, hablando sobre la vid y los pámpanos. El que permanece en mí, lleva fruto. De manera que si usted quiere crecer, hermano, espiritualmente, usted quiere madurar espiritualmente, usted y yo debemos anhelar estar con Cristo, anhelar estar con Dios, anhelar leer su palabra, orar, alabarle a Él. Y esto es lo que nos enseña Pablo, ¿no? El día de ahora, hermanos, algo muy importante que Pablo aconseja a la iglesia, que estaremos viendo, es respecto a la unidad. En los versículos 10 en adelante, Pablo ya pasa al cuerpo de lo que es la carta, de lo que es el escrito. Ya se presentó, ya se saludó, saludó a la congregación, expresó el buen deseo, el buen ánimo hacia ellos. Y ahora, como decimos, a lo que te truje chancha, ¿verdad? Ahora, el motivo por el cual estoy escribiendo esta carta. Así que, a lo que te truje chancha, perdón. Entonces, vamos entonces a acompañar a Pablo, ¿no?, en esta escritura, al apóstol Pablo, y ver lo que él nos quiere enseñar en este momento. Pablo comienza, entonces dijimos, a dar respuesta, ¿no?, de las cosas que necesitaban mejorar en esta iglesia. Ahora, el tema de la unidad, hermano, es algo muy importante en lo cual debemos nosotros permanecer y luchar porque esto sea de esta forma. Recuerde la oración de Jesucristo: ruego para que sean uno, para que se mantengan. O sea, no es para que en un futuro sean uno, no. Al momento de que Cristo murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, en ese mismo momento Él nos atrajo hacia sí. Nosotros venimos e integramos parte del cuerpo de Cristo, que es conocido como la iglesia. Por lo tanto, Cristo no está diciendo que en un futuro vamos a ser uno, no, sino que oro, Señor, para que ahora mismo, en el momento que yo esté muriendo en la cruz del Calvario, en el momento que esta remisión sea efectiva, se mantengan en esta unidad en la que tú y yo estamos y permanecemos. Entonces, la unidad, hermanos, la cual nosotros predicamos como iglesia, la unidad a la cual nos referimos cada vez que tratamos este tema, que cantamos a veces unos que otro himno, alabanza que toque esta palabrita de unidad, no es algo en lo cual nosotros vamos a formarla. No es algo nuevo que usted y yo vamos a buscar mantenerla. No es algo nuevo que vamos a buscar cómo agregar a alguien más a esta unidad. Lo que estamos haciendo nosotros cuando decimos la unidad y hablamos de la unidad es de permanecer en ello. No es de crear una nueva unidad. Y ese es el problema más grande que hay ahora, ¿no?, en mucha iglesia. Por eso hay muchas denominaciones. La otra vez hablamos que son alrededor de 5,000 o más denominaciones, ¿no?, en las que existen hoy día. ¿Por qué? Porque cada uno quiere crear su propia unidad. Cada uno quiere establecer los parámetros para su propia unidad. Pero ya los parámetros ya han sido establecidos en la palabra del Señor. Y el parámetro es Jesucristo. Es lo único que usted y yo necesitamos para permanecer, para estar, para venir y ser incrustados en esta nueva o en esta unidad en la cual ahora nosotros tomamos parte. Por lo tanto, no es algo que crea, no es algo que la iglesia ha creado, sino que es algo para lo que la iglesia fue creada. La iglesia fue creada para estar en unidad con Cristo, para mantenerse en la unidad con Cristo. Es un estado en el cual la iglesia está incluida. Y Efesios capítulo 4, los versículos 1 al 6, que es un texto, si pudiéramos llamarlo paralelo, ¿no?, a esta porción que en un momento vamos a leer, nos dice de esta forma, Efesios 4, el 1 al 6: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Ve el versículo 3 del capítulo 4, dice, solícitos, o sea, dispuestos, atentos en todo momento en guardar. No dice en crear, no dice en formar, en guardar la unidad del Espíritu en forma de vínculo de la paz, o sea, a través de la paz. La unidad que el Espíritu Santo produce, hermanos, para cada uno de nosotros, no es algo que se busca, no es algo que se promueve, ni es algo que se establece, es algo que se guarda. No es que nosotros vamos a trabajar por la unidad, vamos a trabajar para guardar la unidad, no para crear la unidad. Y es un término que usted y yo debemos de recordar siempre, hermanos, guardar la unidad. En algún momento Pablo aconseja, ¿no?, a la iglesia la forma en la que esta unidad puede ser guardada, la forma en la que esta unidad puede ser mantenida, ¿no?, en cada congregación. Pero ahora vamos a hablar de al menos 4 situaciones las cuales el mantenernos en unidad nos aleja o nos alivia o nos impide caer en esos errores. La unidad, hermanos, es un tema que se trabaja y se esboza, se habla mucho en toda la palabra del Señor. Y alguien escribió de que si usted quita un eslabón de una cadena, la cadena se romperá. Si saca del juego a un jugador, el partido probablemente se perderá. Si elimina el chip de la computadora a bordo de su automóvil, probablemente este dejará de funcionar, ¿verdad? Si usted quita a una persona de la iglesia, si usted corta relación con un miembro de la iglesia, el miembro primero se morirá y luego usted no estará normal en funcionamiento. Qué difícil es cuando por alguna situación en la vida, ¿no?, algún miembro de nuestro cuerpo se ha visto afectado. Pero yo creo que en un buen caso lo que tratamos es de salvar el cuerpo, salvar el miembro del cuerpo. Hacer hasta lo imposible porque ese miembro del cuerpo se mantenga en el cuerpo. Y de la misma manera, hermanos, en la iglesia, en congregación, para guardar la unidad, usted y yo necesitamos muchas o en todo momento establecernos siempre por debajo de los demás. Poner al otro en primer lugar, tratarlo con amor, con paciencia, con bondad al otro. Porque debemos de hacer lo que esté a nuestro alcance, dice su palabra, por permanecer en paz. Mientras depende de ustedes, dice, establezcan la paz. Y el apóstol Pablo dijo que la unidad se establece por medio del vínculo de la paz. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, amado hermano, hermana, debemos nosotros de guardar esta unidad. Y Pablo nos quiere aconsejar en ese sentido, y por eso me gusta esta palabra que de acuerdo al diccionario no es un sinónimo de guardar, y es persuadidos. Y ese es el tema de ahora, persuadidos a la unidad. Persuadidos. ¿Qué quiere decir persuadidos? Persuadidos es un término judicial, ¿verdad? Que se refiere a una sentencia o a un juicio que se emite en virtud o a raíz de un fundamento. O sea, es un término que debe obedecerse. ¿Por qué? Porque se ha tomado en cuenta o se ha llegado a esa conclusión en base a la evidencia, en base a un fundamento, a algo sólido. Entonces, usted y yo, hermanos, debemos estar persuadidos en la unidad. Debemos de estar siempre atentos a mantener la unidad. ¿Por qué? Porque está comprobado, hay un fundamento sólido que el creyente es llamado a estar en esa condición de unidad. El versículo 13 de aquí de 1 Corintios capítulo 1 nos dice, ¿está dividido Cristo?
Vea, Cristo no está dividido. Juan 17 dice, para que sean uno. Hechos 2:44, estaban juntos como evidencia de una conversión, unánimes en el templo. Romanos 12 dice, un mismo cuerpo, no cada uno formando cuerpos diferentes, no, un mismo cuerpo. Y Filipenses 2 dice Pablo, estando en un mismo sentir. Vea cuántos términos encontramos nosotros como fundamento del por qué es importante que en la iglesia haya unidad. El compositor del himno escribe, muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en pos. Y dice, somos solo un cuerpo. Y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. No hay dos, no somos dos. Cuando nos casamos no somos dos, somos uno. Serán una sola carne. Cuando usted viene a Cristo Jesús y se involucra, se introduce en el cuerpo de Cristo, es un solo cuerpo. No importa si está reunido aquí o está reunido en la China. Un solo cuerpo que está mandado a mantener esta unidad. Bueno, en primer lugar, Pablo dije que nos va a dar 4 motivos por los cuales debemos de estar persuadidos en esta unidad. El versículo 10 nos dice para que no hayan divisiones. Versículo 10, 1 Corintios 1. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, recuerde, estoy leyendo la Biblia de las Américas, se pongan de acuerdo y no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Todos, hermanos, hemos sido llamados a esta comunión con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eso lo dice en el versículo 9, de ahí un versículo más arriba. Que fiel es Dios por medio de quien fuimos llamados a esta comunión. Por lo tanto, el versículo 10, ahora Pablo dice, a esa comunión a la que fueron llamados por medio de Cristo Jesús, manténganla. Estén de acuerdo en ello. ¿Por qué? Porque esta unión costó la vida de Jesucristo. Fiel es Dios que envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Y fiel es Dios que prometió mantenernos hasta el último día de nuestra vida terrenal y luego por toda la eternidad injertados, adheridos al cuerpo de Jesucristo por medio de la unidad. Fiel es Dios, por lo tanto, ahora Pablo les suplica a ellos, les ruega, hermanos, por favor, en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario, que se mantengan en un estado de unidad, que se pongan de acuerdo. ¿Para qué? Para que no hayan divisiones. Y el pastor Yaisel decía un ejemplo, no quiere decir que todos vamos a pensar igual. No quiere decir que mis pensamientos van a ser los mismos que ustedes o lo que ustedes están pensando en este momento, no, sino que quiere decir de que en un ámbito doctrinal, en un ámbito espiritual, hermanos, seamos de un mismo sentir. Si venimos a la casa del Señor, quizás muchos venimos y traemos diferentes ideas de lo que vamos a practicar o hacer acá, pero en una idea o en un mismo sentir venimos. ¿Cuál es? El honrar y el glorificar a nuestro Dios. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Un mismo sentir, una misma idea, un mismo conocimiento. Los creyentes, hermanos, debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para eliminar las divisiones y estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Debemos de estar de acuerdo constantemente. El Salmo 133:1 dice de que es bueno habitar que los hermanos juntos, en armonía. Es bueno, es correcto, es hermoso ver al cuerpo unido, junto, en armonía. ¿No se goza usted, hermano, cuando su salud está perfecta? Nos sentimos, pero que nos levantamos súper bien ese día. No hay dolor de espalda, no hay dolor de rodillas, no hay dolor de pies. No nos molesta la comida, no nos duele la cabeza y nos sentimos nuevecitos, ¿no? De paquete. Eso es el efecto de la unidad también, hermano,
en el cuerpo de Cristo. Qué hermoso se siente cuando el cuerpo está caminando junto. Hay oportunidad, hermanos, de no dar lugar a estos temas que causan división en medio de los creyentes. El escritor Rupert Maldenius dijo, en lo fundamental debe de haber unidad. ¿Qué es lo fundamental? La doctrina básica de la iglesia. Debe de haber unidad. En lo esencial, tolerancia. Ay, hermano, es que yo quería que la iglesia la pintáramos de blanco, fíjese, mejor de afuera. Hermano, eso no es tan esencial, porque dice, y en las demás cosas, o en las otras cosas, amor. Pero sí en lo esencial, hermanos, en lo fundamental debe de haber unidad. La salvación es por fe, es por gracia. No es por lo que yo haga o por lo que yo haya hecho o llegue a hacer en algún momento. Eso es fundamental y usted y yo no podemos dudar de ello. Que si el rapto va a ser antes, después o al final, eso es esencial porque va a suceder, pero no es fundamental. Debemos de tenernos paciencia, debemos de tolerarnos en los pensamientos a cada uno. Que el café estaba muy dulce, muy salado, muy fuerte, hermano, eso es las demás cosas, ¿sabe? Ahí muestre amor. Hermana, qué rico le quedó el café, aunque esté como para levantar al muerto, ¿no? O aunque sea agua que nomás le tiñeron un poquito, sabroso, nunca he probado un mejor café en mi vida. Esas son las demás cosas, manifestar el amor, que mire, en esas cositas, hermano, a veces se crean tremendos problemas que dividen iglesias. Ya tenemos una iglesia ahí, una secta que no le gusta el café. Y se imagina por dónde comenzó, ¿no? ¿Verdad? En la Biblia, la Reina Valera 60 dice, hablen una misma cosa. Hermanos, las iglesias a menudo promovemos una perfecta unidad social. Nos unimos para causas sociales y somos buenos para ello. Organizacionalmente también nos vemos ordenados, nos vemos organizacionalmente que funcionamos de acuerdo a lo que establece el estatuto. Pero espiritualmente a veces estamos bien perdidos. Espiritualmente anda uno pensando una cosa, otro pensando otra cosa, otro pensando otra cosa por allá, y al final esto es como una ensalada de vegetales, en la cual uno es lechuga, otro es zanahoria, espero que nadie sea cebolla. Pero hermano, en esas cositas, dice Pablo, debemos de permanecer unidos. Las divisiones en la iglesia, hermanos, se manifiestan y usted puede pues trazar una idea, ¿no? de cuándo usted debe de procurar dejar de hacer esas cosas porque puede llegar a una división. Primero, por la diferencia de opiniones. La separación interna, aunque diga, no, yo formo parte del grupo, pero ¿sabes qué? Yo no me involucro porque yo pienso diferente a ellos. Eso es un síntoma, hermanos, de que se aproxima una ¿cómo se llama? Una división en la iglesia. Es un síntoma. La separación o el alejamiento de la iglesia sin justificación es un síntoma de división también. Cuando usted se va, desaparece y no dice nada y no hay nada que justifique el hecho de que usted se haya desaparecido, es un síntoma de división. Algo está pasando, lo cual está creando en usted, ¿verdad?, esa falta de obediencia y dejar de congregarse. Como dice la palabra del Señor, la ruptura de las relaciones interpersonales, también eso es factor de división. Me voy porque mi gran amigo me hizo un daño y no lo puedo volver a ver en mi vida. Cositas que generan, hermanos, divisiones. Pero Pablo nos dice entonces, sean de un mismo sentir, pónganse de acuerdo para que no hayan divisiones. Segundo lugar, para que no hayan discusiones. Versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. ¿A qué se deben estas discusiones? A la falta de entendimiento, a la falta de ponerse de acuerdo entre ustedes. Las discusiones, hermanos, no son buenas.
Sí, podemos sentarnos en algún momento y platicar sobre algún tema. Pero en el punto en el cual hay que levantar la voz para que mi punto sea tomado en cuenta, y considerado y obedecido, eso se transformó en una discusión por falta de entendimiento. Pablo nos dice, manténganse en unidad, luchen por esta unidad para que no hayan discusiones. Romanos 12:16, unánimes en un mismo sentir, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Filipenses 2:14-15, hacedlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Sabe, hermano? Algo que el Señor lamenta mucho y que Satanás lo aplaude a brazo fuerte son las discusiones. Porque estas discusiones, hermanos, desmoralizan, desaniman y debilitan a la iglesia. Cuando como iglesia no logramos entendernos y ponernos de acuerdo, el que está festejando como que fuera una quinceañera es Satanás. Está gozoso porque esta iglesia se va a dividir y se va a terminar. No le demos lugar, no le demos cabida al diablo en este sentido. Busquemos estar, como les dije, en paz. Hagamos todo sin murmuraciones, sin contienda, unánimes. Sigamos, Romanos 14:19, sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Las riñas entre sus miembros, hermanos, en las iglesias provoca y pueden llegar hasta socavar la obra y el testimonio de la iglesia ante el mundo. ¿Por qué muchos hermanos, entre comillas, no dicen, no, ya no soy cristiano? Porque pasó una discusión. ¿Por qué muchos inconversos no quieren acompañarnos a la iglesia? Porque hay discusiones por todos lados. No, suficientes tengo yo en la casa, dice, como para involucrarme en otras. Por causa de las discordias, hermano, el padre es deshonrado, el hijo no es considerado y su pueblo queda desmoralizado y desacreditado en un mundo que necesita la luz. Vea qué importante es la unidad, hermano. Versículos 12 y 13 nos da la siguiente razón: para que no haya usurpadores del liderazgo de nuestro Dios. Vea, dice versículos 12 y 13. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hermano, la falta de unidad llega a colocar a un usurpador en el lugar de Cristo. ¿Por qué las iglesias a veces se terminan cuando el pastor se va o cuando algo le pasa al pastor? Porque colocamos al pastor en el lugar donde no era. Nos volvimos seguidores del pastor, del maestro, del líder, del cantante. Y si el cantante se mueve de iglesia, allá voy también yo. Hermanos, Pablo dice, ¿acaso Pablo fue crucificado? ¿Acaso, hermanos, discúlpeme, yo he sido crucificado para que usted pueda tener el gozo de la salvación que ahora tiene? Yo no he tenido nada que ver, hermano. Yo he estado sentado junto con usted en el momento que Cristo murió, esperando por esa chispa de iluminación a mi vida para que me permitiera responder a la invitación de Cristo. Hermanos, no pongamos a los líderes en el lugar que no les corresponde. Usted debe de seguir únicamente a Cristo, no seguir a los hombres. Claro, posiblemente el pastor con el cual se convirtió esté en una alta estima en su corazón. Sí, hónrelo, ámelo, porque es el vaso que Dios usó para que usted llegara a Cristo. El que lo bautizó, también, qué bueno, gloria a Dios porque lo bautizó y guárdelo, ámelo, estímelo. Pero Él no es Dios.
Él no es el que dio su vida por usted. Él es el vaso que Dios usó para eso. Es alguien más, hermano, como usted. Yo soy alguien más como usted. Y Pablo les dice entonces, la unidad va a evitar eso. ¿Por qué? Porque cuando alguien venga y quiera promover cosas que desvíen la atención de Dios hacia algún líder, entonces, hermano, la unidad en la iglesia va a estar atenta y va a orientar, va a hacer de un mismo sentir a toda la congregación. Iglesia, amigos, permítame abrirles mi corazón en ese sentido, como dijo Pablo. Mi único objetivo es dirigirlo hacia Cristo. Yo no estoy aquí para que usted me sea leal a mí. Yo no he sido puesto por Dios en este lugar para que usted me ponga en un pedestal y el día que yo me caiga de ese pedestal, usted también se cae junto conmigo. No es así, hermano, hermana. Le amo en el amor del Señor y espero que usted me ame también. Pero mi objetivo es que sea quien sea el que esté aquí enfrente, el que esté guiándole, el que esté en el grupo de damas, de caballeros, en cualquier lugar, nomás es un vaso. Y mi objetivo es que esa persona, que mi vida sirva nomás como instrumento para guiarle a usted hacia Cristo Jesús. Yo no quiero que el día que alguien, un líder X o que yo falte en este lugar, ay no, yo no voy porque el pastor no va. Hermano, usted no viene por mí, usted viene en obediencia a Cristo. Cristo dijo, congréguense, manténganse en ese lugar donde Dios los ha puesto. Ese es mi único objetivo. Mi objetivo no es, hermano, que usted adore a la persona que se para aquí, que usted adore al que está encima todavía del que se para aquí, que es Cristo Jesús. El resultado es inevitable, hermano. Ese espíritu de contienda que a veces surge, que forma discordia, forma disputas, forma riñas, que divide la iglesia, es fomentado en muchas ocasiones por este tipo de líderes, los cuales usurpan el lugar de Dios, los cuales motivan a la congregación a guardar y seguirles a ellos. No permita, hermano, que esto suceda en su iglesia. Manténganse unidos sobre el fundamento de Cristo Jesús. Porque Él es, como leíamos en el Salmo 31, Él es su castillo, Él es su escudo, Él es su roca fuerte. Yo no voy a dar la vida por ustedes probablemente, y yo no la daré o nunca la he dado por nadie. Pero Cristo Jesús la dio. Hónrelo, séale leal a Él, obedézcale a Él. Por ese sacrificio, guarde la unidad usted en la iglesia. Cuarto lugar, para que el evangelio no sea menospreciado. Versículo 14 al 17. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino me envió a predicar el evangelio, y no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, cuando no hay unidad en la iglesia, el evangelio es menospreciado. ¿Por qué? Porque entonces la unidad ya no predica por sí sola. La iglesia ya no predica, ya no es suficiente lo que la iglesia hace. ¿Por qué? Porque no hay unidad, no estamos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Entonces, por lo tanto, necesitamos algo extra. Algo que venga y apoye o aporte y haga lo que como iglesia no podemos hacer, porque estamos peleados, estamos envueltos en riñas y en conflictos. Y por lo tanto, la gente ya no viene por el evangelio. La gente ya no viene a un evangelio que le une y que le incorpora a un mismo cuerpo, sino que viene por eso extra, por eso algo. Por eso que aquí se da y en otros lados no se da. Es tremendo, hermanos, esta situación, cuando el evangelio deja de ser la prioridad en la iglesia a causa de las disputas. Cuando Pablo habla respecto a su llamado, él está hablando de lo que dice Hechos 26, 16 al 18.
el llamado que Cristo le hizo. Y dice, ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban la fe que es en mí, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo no estaba menospreciando el bautismo, no. Pablo en repetidas ocasiones él habla de la importancia del bautismo, Romanos 6, 1 al 11, Colosenses 2, 12. Él dice que por un mismo bautismo hemos sido todos llamados a esta comunión, a esta identidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero él dice, hermanos, yo no fui llamado a ser bautizado, yo fui llamado a bautizar, yo fui llamado a predicar el evangelio. Por lo tanto, no se asocien o no me pongan a mí por líder, les dice. Hay un pastor a cargo, hay un líder a cargo de la obra. No hay división, aquí no es que esté de Pablo, de Apolos, de Cefas y el otro que decía de Cristo, no, que solo Cristo, como que Cristo fuese solo para ellos y no para los demás. No, les dice Pablo, menos mal que yo no tuve nada que ver con muchos de ustedes. Si no, olvídense cómo fuera esta cosa. Hermanos, nuevamente la lealtad es hacia nuestro Dios y cuando falta unidad, entonces la iglesia rellena ese espacio con cuestiones extras al evangelio, lo cual está en contra también del llamado que Cristo ha hecho para cada uno de nosotros. ¿Cómo identificar cuando se predica con una humana sabiduría? Bueno, cuando es un discurso sin sentido, cuando se habla habilidosamente de puros argumentos, historias personales, situaciones de la vida y sobre todo cuando no tiene relación con Dios, lo que estamos diciendo. Recuerde, el objetivo es llevar a las personas a Cristo. No que las personas conozcan más de mí, no, que conozcan más de Cristo. No son fábulas, cuentos, historietas, es la verdad, la palabra viva que sustenta el alma, que sacia la sed, que convierte al pecador, que quebranta el corazón. Hermanos, pero eso sucede cuando en iglesia estamos en unidad. Quiero cerrar con esto, una historia que respecto a Philip Henry, que él es el papá de Matthew Henry. Dice que quería casarse con la hija de un caballero que era uno de los que asistía a su iglesia y escuchaba sus predicaciones. Y en algún momento cuando la joven lo lleva para que lo conozcan y todo, y le dice, mira, yo no tengo ninguna objeción con él. Se ve que es un buen hombre, hablando de Matthew Henry, se ve que es un buen hombre, un buen caballero, es cristiano, el único problema es que no sé de dónde vino, le dice. Y por eso no te puedo dar la autorización que te cases con él. Pues viene la joven y le dice, padre, mira, aunque no sabemos de dónde vino, sabemos para dónde va. Y a mí me gustaría ir con él. Hermanos, no importa de dónde vino nuestro hermano o nuestra hermana, lo que sabemos es que Dios nos lo trajo y que lo trajo para que se incorpore a este cuerpo, a esta unidad, y por lo tanto debemos velar por su vida, por la vida de los que están a nuestro alrededor, porque juntos sabemos para dónde vamos. Aquí no es que alguien va a llegar solito por su propia cuenta, no, juntos vamos a llegar, juntos vamos creciendo, juntos vamos camino a la madurez. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor porque tú estás al tanto de todo lo que hacemos y ahora te pedimos Señor que nos recuerdes Señor estas 4 características Señor de los problemas que genera la desunión Señor. Te pedimos que nos alertes, nos hagas atentos, Señor, a guardar, Padre Santo, esta unidad que le costó la vida a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, por medio del cual hemos recibido el Espíritu Santo, Señor, el cual nos sella, el cual abre las puertas, Señor, para que podamos formar parte del cuerpo de esta familia, Señor, local como universal. Ayúdanos a evitar divisiones, a evitar murmuraciones, contiendas, pleitos, Señor,
a evitar poner líderes, Señor, en el lugar donde no corresponden, Señor. Que cualquiera que quiera dirigir su atención únicamente hacia Él, Señor, que podamos estar unidos en algún momento que sea necesario para poder, Señor, reorientar, aconsejar y hablar, Señor, que no es así, sino que debe de ser únicamente a Ti el cual debemos de seguir y honrar, Señor. Que podamos nosotros de esta forma, por medio de la unidad, también juntos predicar, que nuestro ejemplo, Señor, nuestra conducta como congregación hable y predique el Evangelio, Señor, por medio de la unidad, la cual Tú nos has llamado, Señor. Y sobre todo que pongamos todo nuestro esfuerzo en mantenernos juntos y unánimes, en un mismo sentir, Señor, tolerándonos unos a otros, Señor, estando seguros y unidos de lo fundamental, Padre. Y en lo demás, Padre, danos amor para estar soportándonos y amándonos siempre, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.